said your love of me. Oh, mamma mia! Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este acto de homenaje en honor a Amelia Valcárcel. En nombre del Instituto Juan del Encina, me gustaría comenzar dando las gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos y disfrutando de esta jornada que queremos que sea tan especial. Queremos dar las gracias en particular al subdelegado del Gobierno, a las autoridades de la universidad, al director provincial de Educación, a la concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento y al resto de autoridades civiles y educativas que asisten a este homenaje y han hecho un hueco en estas agendas que tenemos tan apretadas para ver el homenaje al personaje leonés de 2022-2023 que tributamos a la filósofa Amelia Valcárcel. Como ya saben todos, el homenaje es el proyecto que tiene una trayectoria más duradera en el IES Juan del Encina. Arranca al mismo tiempo que cada nuevo curso, mediante un proceso que requiere la participación transversal del profesorado y del alumnado del centro. Su primer objetivo es dar reconocimiento a una personalidad leonesa muy destacada en el aspecto científico, artístico, literario, deportivo, civil, pero además debe servir para ofrecer a nuestra juventud el ejemplo de hombres y mujeres que sean modelos de vida en los que inspirarse. Y en este curso la comunidad educativa ha determinado que sea homenajeada una gran personalidad estrechamente vinculada a nuestro instituto. Amelia Valcárcel es una de las figuras más destacadas del pensamiento y de la vida pública española en las últimas décadas del siglo XX y en las primeras del siglo XXI. Además de su trayectoria como catedrática de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Oviedo, en la UNED, consejera de Educación del Principado de Asturias, consejera de Estado o vicepresidenta del Patronato del Museo del Prado, debemos señalar su influencia y su compromiso en relación con el movimiento feminista, donde ha jugado un papel esencial en la defensa de los derechos de la mujer. Amelia Valcárcel combina una obra de alto valor académico con una gran contribución a la formación de la opinión pública y de los movimientos asociativos, constituyendo a día de hoy una voz de referencia que participa activamente en los debates que definen el presente y futuro de nuestra sociedad. El resumen de su impresionante currículum, desarrollado fundamentalmente entre Madrid y Asturias, no queda completo para nosotros si no mencionamos por qué nuestra homenajeada es una persona de la casa. Si alguien es, como decía Max Au, de donde ha estudiado el bachillerato, Amelia Valcárcel es de León y del Instituto Juan del Encina. Incluso en grado mayor, ya que en nuestras aulas también ha sido profesora de filosofía. Debo agradecerle en nombre del centro que siempre lo recuerde con palabras de cariño y consideración. Y para nuestra comunidad educativa es muy gratificante haber podido contribuir a la base de una trayectoria tan destacada. Reconocemos en Amelia Valcárcel los valores del estudio y del esfuerzo, de la coherencia y la fidelidad a una misma, de la excelencia y de la participación pública, y declaramos nuestra deuda con una homenajeada que ha ayudado a extender los procesos de modernización y transformación de España en el último medio siglo. Considerando la idea nuclear del homenaje, que es trabajar en equipo y educar para la vida, animamos a nuestra juventud a seguir el ejemplo de Amelia Valcárcel, a esforzarse en esta etapa de cambios y a colaborar de forma activa en la construcción de una sociedad mejor. Por todo lo anterior, quiero terminar
reiterando que es para nosotros un motivo de gran orgullo tenerte hoy aquí, estimada Amelia, y rendirte este más que merecido reconocimiento. Un gran aplauso para ella, por favor. Y con gran alegría y gratitud vamos a dar paso a la realización de los alumnos y de los profesores, que es este homenaje. Muchas gracias. ¿Qué te pasa ya? ¿Qué me va a pasar? Que el profesor de lengua ha dicho que el que quiera subir nota tiene que hacer un trabajo voluntario. Y resulta que yo estoy en ese caso. Bueno, pues lo haces y ya está, que no será tan difícil. Pues sí que lo es. Nos ha pedido ni más ni menos que investiguemos sobre alguna escritora de las generaciones de la edad y plata de la literatura española. Va, eso está tirado. Coge el nombre de alguna que te aparezca en el libro de texto, o en Wikipedia, o buscan por aquí en la biblioteca. O en el rincón del vago, que es donde está todo. No me seas tu vago, hombre. Es que no es tan fácil. ¿Tú has visto el libro del texto? ¿Has visto las generaciones del 98, 14 o 27? Si son todos unos señorones. Hombre, alguna mujer habrá, ¿no? Ahora sí, pero en el libro no. Hasta el profesor dice que uno de los títulos del tema está mal, que donde pone generación del 27 debería de poner grupo de poetas masculinos de la generación del 27, porque en contra de lo que dice el libro, en esa generación ni todos eran hombres ni todos eran poetas. Bueno, pues vamos a buscar. Yo conozco esta pieza. Pertenece a la más bruja de los manuales de España. Escuchad. ¡Qué belleza! Yo escribí el libreto de esta obra para el maestro. Mi nombre es María de Valle Cárraga, también conocida como Don Gregorio Martínez Sierra. Sí, no riáis. Ese es el nombre con el que firmé casi todas mis obras. Era el nombre de mi marido, un famoso empresario teatral de principios del siglo XX. Yo era maestra, pero me apasionaba la literatura y poder recrear nuestras vidas a través de las palabras. Incluso publiqué un libro de cuentos que fue recibido con frialdad, sobre todo por mi familia. Si una mujer escribía, enseguida se la miraba mal. ¡Literata!, le decían. Entonces conocí a Gregorio. Era más joven que yo. Nos casamos en 1900. Yo seguía escribiendo y él seguía publicando mis obras, pues tenía un olfato inferior para los negocios. Aquí dice que Gregorio Martínez Sierra fundó varias revistas literarias importantes, la famosa editorial Renacimiento y una compañía teatral que representaba las obras. Las obras que yo escribía y él firmaba. Era tan avispado que hasta se llegó a la hermosa Catalina Bárcena. Y yo, como una tonta, seguía escribiendo para él, porque pensaba que no tendría ninguna oportunidad de publicar por mi cuenta. Y lo más triste es que posiblemente fuese cierto.
Así seguían inventando su egocentrismo. ¿Egocéntrico dices? Sí, egocéntrico. Eso es lo que era Gregorio. Gregorio es el egocéntrico, pero no creo que se fuera así Juan Ramón. Hola, permitidme que me presente. Mi nombre es Zenobia Camprubí, traductora, escritora, profesora universitaria, empresaria y esposa de Juan Ramón Jiménez, el poeta. Juan Ramón no solo era egocéntrico, sino que también era hipocondríaco, envidioso, misántropo, amargado. Pero a mí Gregorio me robó la literatura y a mí Juan Ramón la vida. Era incapaz de vivir sin tenerme a su lado, porque el papel de la mujer en la sociedad, el único que se nos permitía era el de servir al marido. Él no soportaba estar sin mí, aunque no me necesitara para nada, aunque tuviera que estar en silencio, porque él tenía que escribir y yo tenía que encerrarme en el baño. Al menos tú tuviste algo más de suerte. Sí, eran pocos años de diferencia y sin embargo eran otros tiempos. Pero no crees que se me ha reconocido más por eso, ¿verdad? ¿Tú encuentras algo de ella? ¿Qué va? ¿Cómo dices que se llama? María Teresa León, escritora de la generación del 27 y la esposa de Rafael Alberti. Estudié en la Institución Libre de Enseñanza, lo más progresista que había en la España a principios del siglo XX. Me casé a los 16 años para obtener un poco más de libertad. Escribía para la prensa para defender los derechos de las mujeres y publiqué cuentos, novelas y ensayos. Viajé por toda Europa para conocer el teatro que se hacía en otros países, me divorcié y me casé esta vez con Rafael Alberti. Fundó revistas, ocupó el cargo de la Secretaría de la Alianza de Escritores Antifascistas durante la Guerra Civil, fue directora teatral, actriz. Tuve una vida muy intensa, tanto como la de muchos de mis compañeros de generación varones. Y sin embargo, Tampoco salen los libros de texto. aquí dice que murió sola y olvidada de todos. Incluso de mi Rafael, que no quiso aceptar mi Alzheimer y me dejó sola, abandonada, durante 10 años en un hospital de Madrid, mientras él regresaba a Roma, donde habíamos vivido parte del exilio. Mira, pero no son las únicas. Aquí vienen muchos más nombres de mujeres escritoras españolas de esas otras generaciones que han permanecido ocultas por el hecho de ser mujeres. Eva Canet, Carmen de Burgos, Cecilia Ponte Faber, Francisca Cristina Sánchez Tejada, José Capodino Humberto, José Puyol, Lucía Sánchez Saunil, Margarita Piqué, María Teresa Casamayor, Carmela Gutiérrez de Gama, Matilde Chener, Patrocinio de Viedma, Rosario de Acuña, Teresa Arroni, Teresa Escoriaza, Pilar de Valderrama, Concha Méndez, Rosa Chacén, Ernestina Champurcín, Silvia Mistral, Carmen Conde, Federica Montañí. y eso por no hablar de las que pudiendo publicar y tener reconocimiento son tratadas incluso hoy en día con paternalismo o desprecio. ¿Sabes qué? Creo que ya tenemos el trabajo hecho. Sí, pero creo que debería de tener más difusión. No entiendo, ¿qué quieres decir? Que si se lo entrego al profesor me va a subir un punto más en la nota, pero eso no me garantiza que toda esta información llegue a más gente. ¿Y? Que creo que ya sé cómo voy a remediarlo. No estarás pensando lo que creo que estás pensando. Es probable. Después de entregárselo al profesor, voy a subirlo a un lugar donde tendrá la máxima difusión entre estudiantes. ¿La web del instituto? ¿Qué va, qué va? Voy a subirlo al rincón del vago. ¡Déjalo! Buenos días. Quisiéramos comenzar dando las gracias a Amelia Valcárcel por asistir hoy a este humilde homenaje que está a punto de comenzar. También a todos los presentes, autoridades, invitados, compañeros del instituto y profesores. El acto constará de diversas partes. Para que no se alargue innecesariamente, os rogamos encarecidamente que entre cada una de las partes no aplaudáis, reservando vuestras efusiones para el final. La pequeña obra que acabamos de ver retrata cuál ha sido la situación de las mujeres intelectuales a lo largo de todos los tiempos. Mujeres intelectuales y escritoras como nuestra invitada de hoy, Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós, filósofa, escritora y docente, catedrática universitaria de Filosofía Moral y Política, entre otras cosas.
A lo largo de este acto repasaremos algunos de los episodios más importantes de su trayectoria. Entre ellos, iremos intercalando algunas de las ideas que ha expuesto en la veintena de libros que ha publicado o en sus más de 100 artículos y que la convierten en una de las voces más importantes del feminismo de hoy en día. ¿Qué es el feminismo? La libertad de las mujeres no está planetariamente conseguida. En este planeta, nacer mujer es estar condenado al infierno, directamente. Por eso, el feminismo es, en la mayor parte del planeta, todavía hoy una de las teorías de las libertades elementales y mínimas. Que no te casen contra tu voluntad, que no te golpeen, que no te violen, que no te den menos de comer, que no te casen por ser niña, que no te asesinen por ser niña, todo eso y mucho más. El feminismo es uno de los pilares de la democracia y es una de las políticas que nacen con el mundo en que vivimos, porque venimos de sociedades en las cuales las mujeres no son nada, y lo que ha permitido que las mujeres vayan tejiendo y alcanzando ciudadanía es un enorme movimiento que ya tiene más de 3 siglos de poner en cuestión que el hecho de ser mujer te excluya de los derechos. Es un movimiento bastante exitoso, pero está muy vinculado ciertamente a Occidente, porque el feminismo no es lo contrario del machismo, pero es absolutamente contrario al machismo. El feminismo a lo que aspira es a la igualdad. Por favor, no aplaudáis. Por favor, no aplaudáis. Aunque Amelia Valcárcel tuvo en un principio la intención de ser ingeniera de caminos, en 1970 comenzó a estudiar la carrera de Filosofía en la Universidad de Oviedo. En 1977, Amelia Valcárcel entró a formar parte de la primera junta directiva de la Sociedad Asturiana de Filosofía. También en esa época fue directora de la revista Leviatán y posteriormente se trasladó a Valencia para continuar con sus estudios.
Hasta mañana, me voy a la cama. Apaga pronto la luz. Que sí. ¿Sabéis lo que me ha pasado hoy? Esta mañana, mientras estaba yendo al colegio, he visto la luna en el cielo y era de día. Me he quedado fascinada y me he quedado un rato contemplándola y ha pasado un señor y me ha dicho, niña, ¿pero qué haces? Y yo, pues, porque está la luna en el cielo y ahora no toca. Ay, yo creo que tengo una actitud contemplativa, una actitud de espera de lo inesperado. Aunque, bueno, también hay veces que me quedo mirando los puentes. Me coloco debajo de ellos y me quedo mirándolos cuando son buenos. Es que en los puentes... Bueno, total, al final he terminado llegando tarde a clase y no sabéis la que me ha caído. Es que qué pesadas son estas monjas que me han endilgado. Que si no hagas esto, que si no hagas lo otro, que si una señorita tiene que ser puntual, que porque no soy más decorosa, que si eso por discreción no se dice. No encajo nada bien con ellas. Es que no sabéis lo que es la presencia obsesiva de la religión en el ambiente. Lo que es estar durante tanto tiempo en una enseñanza segregada y religiosa. Pero bueno, supongo que es lo que tiene estar en una dictadura. En este país, la enseñanza se ha dejado en manos de las instituciones religiosas. Y yo, no sé vosotros, pero yo he tenido muy mala suerte. ¿No sabéis cuánto fanatismo y cuánto contenido? Pero bueno, a ver si esto acaba pronto, porque yo quiero ir a la universidad para terminar en un colegio mayor, en Oviedo, cerquita del mar. Y lo tengo claro, yo en mi habitación no pienso colocar ni carteles, ni papeles en las paredes, ni de actores, ni de artistas, ni de cantantes. Yo voy a colocar el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿No es maravilloso? Pues esto es lo que voy a colgar en mi habitación. Seguro que lo ven y me lo mandan quitar. Pues a mí me va a dar igual, porque pienso colocar uno más grande. Anda, estas monjas. Y si este me lo quieren quitar, pues uno todavía más grande. Anda. Se piensan que van a poder conmigo. Seguro que desde la dirección del colegio lo ven y le prohíben a todo el mundo colocar cualquier cartel o paredes en las habitaciones. Pues a mí me va a dar igual, lo pienso poner, y si me quieren echar, que me echen, lo cual tampoco es muy difícil. Si es que para ellos todo es un vicio funcionante, todo o casi todo puede ser considerado rebelión, desde que no te gusten las galletas del desayuno hasta cualquier otra cosa insignificante. Es lo que tiene el totalitarismo, que exige asentimiento completo. Pero ¿sabéis qué? A esto se le puede poner oposición. Como hizo una mujer admirable, Simone Weil. A ver, yo no tengo nada que ver con ella, pero he de reconocer que es una auténtica heroína. Es una mujer que llegó hasta el final su manera de ver el mundo, hasta el punto de dejarse morir. Yo sé que eso no está bien, pero la verdad es que causa un respeto imponente. Pues yo igual. Si es que no voy a ceder en este asunto. Pienso colocar el artículo 19. Y si me quieren echar, que me echen. A mí y a otras 15. Porque ¿sabéis qué? Soy peleona, polemista, políticamente incorrecta y pienso reivindicar mi derecho a ser mala. Apaga la luz y métete pronto en la cama. Que sí. Que mis padres no saben que tengo velas. Las compro a escondidas porque me gusta mucho leer por las noches. Y hablando de libros, ¿sabéis que en Madrid hay una biblioteca enorme? La Biblioteca Nacional. A ver si tengo suerte y me llevan un día de estos a verla. Y bueno,
Es que, a ver, yo ya he estado a punto de provocar 2 incendios. Claro, me quedo dormida con ellas encendidas y ya sabéis cómo puede acabar esto. Muy mal. A ver, si es que, la verdad, yo siempre he sido más de leer que de jugar con muñecas. Y en esta casa yo ya me he leído todos los libros que hay. Por suerte, hoy me he encontrado con este. De un tal José Ortega y Gasset. Ideas y creencias. He hecho un vistazo, así por encima, y es que me he quedado fascinada. Este hombre, creo que nada más y nada menos, era filósofo. Y de hecho dice que cuando salgamos a la calle va a seguir estando ahí. Y no es un hecho fundamentado, pero es una creencia exacta. Yo la verdad es que nunca había ni leído ni escuchado cosas como estas. Ah, y también me he encontrado con este. Este es de un tal Hegel. Y tiene un nombre, la fenomenología del espíritu. ¡Jope! Seguro que este libro es el discurso total y que este hombre también era filósofo. Y es que esto de la filosofía es hablar con gente que está muerta sobre sus opiniones de siglos que ya han pasado. Lo voy a dejar aquí y se va a convertir en mi libro de cabecera porque me lo pienso leer. Y cuando yo me lo lea, nada va a poder conmigo. Ay, por Dios. Si es que, a ver si tengo suerte, porque sabéis a dónde quiero ir. Quiero ir al Prado, a Madrid. Yo es que ya me imagino caminando por las salas viendo las distintas obras de artistas como Goya, Velázquez y muchos otros. Es que tiene que ser maravilloso. También me gustaría ir a Francia, a París, porque allí está el Louvre. Tienen mi estatua favorita, la Victoria de Samotracia. ¿No os imagináis qué bonita la mujer alada colocada sobre la proa de un barco, hecha con un mármol? Es que es maravillosa. Y bueno, también les quiero decir a mis padres, a ver si este verano me llevan a Cádiz, a San Roque. Allí vive mi amigo Carlos. A ver, él es un poco mayor que yo, pero la vez que hablamos sobre cosas que me hacen reflexionar. Pues, ¿sabéis qué? Lo he decidido. Voy a estudiar filosofía. Aunque seguramente sea la única chica en clase. Y pensándolo, no me voy a poder ir porque es que se va a notar un montón que voy a faltar. Pero bueno, y cuando termine profesora en la enseñanza pública, en algún instituto de León, por ejemplo, si es que yo ya me imagino subida a la tarima, paseando, sí, dando las clases a mis alumnos. Tiene que ser maravilloso. La verdad es que se me complica un poco, yo soy un poco nerviosa. A ver, si no me queda otro remedio, pues lo hago. Pero la verdad es que se me acelera mucho el corazón. Y ya me diréis, ¿qué gracia tiene? Él y yo hemos hecho un pacto para que duremos durante mucho. Porque ya me diréis qué gracia tiene tener que irse de este mundo con lo maravilloso que es. Y yo, cuando sea profesora, voy a intentar dejar un pozo en mis alumnos. Aunque sea un pequeño granito de arena. Sí, las playas están hechas de tantos granitos de arena. ¡Amelia! ¡A dormir! Buenas noches. Irrumpió en el pensamiento español con la provocativa tesis Derecho al Mal, 1980, en la que muestra una gran claridad a la hora de expresar sus ideas, sustentadas en un amplio conocimiento de la filosofía, pero al mismo tiempo del mundo que la rodea. Y es que Amelia Valcárcel nunca ha tenido miedo a ser políticamente incorrecta, a hablar con cruda sinceridad y atrevimiento si las circunstancias lo requerían.
la prostitución no es un modo de vida deseable. Decir que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera no se puede decir antes de que se produzca la revolución sexual de los años 70. Es fácil meter mercancía de mala índole a través de un canal que se abre para otra cosa, pues, como una práctica inmemorial de dominio puede ser metida y justificada a través de un canal de la libertad si ese canal no está abierto. En el mundo antiguo, la prostitución no necesitaba justificarse, pero eso no significa que fuese natural. La prostitución no ha sido natural jamás. No hay nada de natural en la prostitución. La prostitución del mundo antiguo era toda esclava. La prostitución no existe si alguien no paga. La prostitución no se puede producir si no hay una diferencia de dinero que hace posible el sexo. La prostitución ha sido posible, o bien porque era esclava, o bien porque a determinadas mujeres se les ponía encima un estigma por cualquier cosa. Porque no habían sido honradas en su juventud, porque habían tenido un matrimonio con adulterio, por lo que fuera. De tal forma que la salida única era que la que ha sido de uno será de todos. Pero, ¿cómo se mantiene la prostitución hoy cuando las mujeres son sexualmente libres? Solo mediante tráfico y trata. No hay putas para tanto putero. Esa es la triste realidad. Os rogamos que no aplaudáis, por favor, al final del acto. Por favor. La formación inicial de Amelia Valcárcel estuvo centrada en la filosofía analítica, pero más tarde dedicó sus primeros trabajos al idealismo alemán, doctorándose en 1982 con una tesis acerca de Hegel. Unos años después, en 1988, publica Hegel y la ética, sobre la superación de la mera moral, obra que será finalista del Premio Nacional de Ensayo en 1989. En esta obra no se limita al análisis erudito de los textos hegelianos, sino que realiza también un exhaustivo recorrido por la biografía del filósofo alemán, relacionando vida y obra. El libro de Amelia es así un libro vivo y apasionado, algo no muy frecuente en un texto filosófico. Paridad. ¿Qué significa? Que igualdad meritocrática queremos resultados iguales. Simplemente. No nos falta nada, pero entonces, ¿por qué hay techo de cristal? Porque en alguna parte de la estructura es obvio que el talento femenino está siendo eliminado. Por lo tanto, lo que queremos es que la estructura sea imparcial. Es decir, queremos obligar a la estructura a practicar la imparcialidad que dice que practica. En los sistemas ciegos, las mujeres obtienen siempre mejores resultados que los varones. ¿A qué llamamos sistemas ciegos? A sistemas de oposiciones en los que tú firmas con un número y alguien aprueba o desaprueba el ejercicio que acabas de hacer. Cuando ponemos paridad delante, entonces sabemos qué es lo que queremos. Es una pretensión humilde. Queremos la mitad de todo lo que haya. Por raro que nos parezca, estamos empezando el camino de la libertad. Y el camino de la libertad y el camino de la democracia son el mismo. A veces decimos, es que la humanidad no puede vivir sin la mitad del talento femenino. Vamos que sí puede, claro que puede, pero no debe,
Porque para lograr esto, se pone en marcha una máquina trituradora que está acabando con las mejores, obligándolas a ser y a vivirse y a entenderse como unas amargadas, y siendo menos de lo que son y menos de lo que merecen. Hay mucha amargura en esta dinámica del poder que es tan perversa. Y no hay derecho, no hay derecho. En 1991... Por favor, recordamos que no se aplaude hasta el final de la sesión. En 1991 publica Sobre Mujer y Poder, obra ligada al proyecto Mujer y Poder del Instituto de Filosofía del CSIC y dirigido por Celia Amorós, libro que la sitúa definitivamente entre las pensadoras feministas más importantes de nuestro tiempo. El reencuentro con la ética se produce con el reconocimiento de la individualidad de la mujer, de su autonomía, de su derecho a liberarse de las denominaciones y definiciones genéricas y de su capacidad de pacto, de intervención en las relaciones sociales. Traemos hoy aquí, en el homenaje a la filósofa Amelia Valcárcel, una enmienda al darwinismo de la mano de Antoinette Brown Blackwell, la primera mujer, pero no la única, que desafió las teorías de Charles Darwin, pese a carecer de formación científica. Brown nació en el estado de Nueva York en 1825 y murió en 1921. Fue una incansable activista por los derechos de la mujer y la primera mujer en ser ordenada como ministra protestante de los Estados Unidos. En sus discursos sobre la defensa de los derechos femeninos siempre estaba presente el sufragio igualitario y la crítica a que las mujeres se vieran forzadas a escoger entre la familia o la posibilidad de trabajar. A lo largo de su vida, escribió múltiples ensayos y libros que reflejaban su interés por la ciencia y la influencia de las teorías evolucionistas de Darwin y Spencer. Cuando publicó Estudios en Ciencia General, le envió un ejemplar a Darwin, y el naturalista se lo agradeció con un estimado señor, sin darse cuenta que la que firmaba como Able Blackwell era una mujer. Antoinette no estaba de acuerdo con Darwin acerca de que la evolución había hecho al hombre superior a la mujer, hecho que consideraba inaceptable. Creía que Darwin no había tenido en cuenta las características únicas que aportaba el sexo femenino en las diferentes especies de la naturaleza. Concluye que las especies femeninas y masculinas contenían su evolución interrelacionada como especies equivalentes. Estaba convencida de que ambas tenían diferentes fortalezas que convivían en equilibrio. En su libro Los sexos en la naturaleza, la autora cuestiona algunas de las conclusiones de Darwin. Tanto Charles Darwin como Herbert Spencer afirmaban que los hombres habían logrado un mayor desarrollo intelectual, físico y emocional, y que las mujeres, circunstancia que servía para avalar la superioridad masculina. Darwin, en su libro El origen del hombre, fundamentaba la situación de las mujeres con estas palabras: el hombre es más valiente, belicoso y energético y tiene más ingenio que la mujer, que, por su conformación craneal, ocupa un grado intermedio entre el hombre y el niño. Así pretendía justificar su posición subordinada y de eterna menor de edad. Sigue diciendo, la mujer parece diferir del hombre en su condición mental, principalmente en su mayor ternura y menor egoísmo, siendo sus instintos naturales. En cambio, el hombre es el rival de otros hombres, gusta de la competencia y se inclina a la ambición, la que con sobrada facilidad se convierte en egoísmo. En general, se admitía que en la mujer las facultades de intuición, de rápida percepción y quizá también de imitación eran mucho más vivas que en el hombre, y aquí viene el zasca. Pero en algunas de estas facultades son propias de las razas inferiores. La principal distinción en las facultades intelectuales entre los dos sexos se manifiesta en que el hombre llega en todo lo que hace a un nivel más alto que la mujer, así se trate de cosas que requieran un pensamiento profundo, razón, imaginación o simplemente el uso de los sentidos y de las manos.
Y seguimos loando al hombre. El coraje, la valentía, la energía y las más altas facultades mentales se habían desarrollado en los hombres a fin de lograr la protección de la mujer y los hijos, así como en la búsqueda de provisiones para garantizar la subsistencia. La mujer quedó protegida de la lucha por la supervivencia y nunca soportó las presiones de la selección. Y, de ese modo y a través de la dependencia de los hombres, sus poderes mentales no estuvieron sujetos a los mismos mecanismos de selección natural. Pero si la teoría de la evolución le trajo críticas y desvelos, Darwin, después de la expedición en el Beagle, tuvo que enfrentarse casi pisando los 30 años y ya con algunos achaques encima a una duda existencial. ¿Casarse o no casarse? Y para ello elabora una lista, que no tiene desperdicio, sobre los pros y los contras del matrimonio. Ventajas del si no me caso. Tendré libertad para ir donde quiera. Viajes a Europa, América. Mantendré conversaciones de hombres inteligentes en clubes. No estaría obligado a visitar a familiares ni a inclinarse ante cuestiones de poca importancia, como peleas de niños, que es una pérdida de tiempo. Viviría en Londres en una casa pequeña. Mantener el caballo, recolectar especímenes de zoología. Si me caso. Recursos limitados. Obligación de trabajar por dinero. Vida de sociedad en Londres. Catedrático en Cambridge en geología o zoología. Ningún país, ninguna expedición, no ir a América, ni subir en globo, ni viajes solitarios por Gales. Menos dinero para libros, no aprender francés. No poder leer por las tardes. Vendrían los niños en caso de que así lo disponga Dios. Tendría una compañera constante, la amiga en la vejez que se interesaría por mí, objeto al que amar y con quien jugar, en todo caso mejor con perro. Fundar un hogar y tener a alguien que se encargue de la casa. Disfrutar de los encantos de la música y charlas superficiales femeninas. Cosas buenas para la salud, pero una terrible pérdida de tiempo. Imagínate vivir todo el día de manera solitaria y en una casa en Londres, sucia y con humo. Solo imaginarse una bella y suave esposa en un sofá, con un buen fuego, libros y música, es motivo suficiente para decidirse. Pese a los inconvenientes, Darwin se guió por el instinto y se casó con su prima hermana Emma Wedgwood, con quien tuvo 10 hijos. Aunque en su listado no expresa ninguna preocupación por las consecuencias de la consanguinidad, de los 10 hijos, 3 murieron antes de cumplir los 10 años y otros 3 no pudieron dejar descendencia. Aunque Antoinette Blackwell sea hoy más recordada como filósofa social y feminista que como científica, en sus últimos años fue admitida en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Fue una de las pocas mujeres de su época en obtener este reconocimiento. Entre 1993 y 1995 fue consejera de Educación, Cultura, Deportes y Juventud del Gobierno del Principado de Asturias. Y también en 1993 publica Del miedo a la igualdad, libro que será finalista del Premio Nacional de Ensayo de 1994. En esta obra plantea que la igualdad fue un ideal defendido y reivindicado por los filósofos modernos, aunque paradójicamente sin tener en cuenta a las mujeres, a los esclavos y a todos los parias de este mundo. El pudor nos hace humanos. El pudor puede cambiar de una época a otra, pero el pudor te hace dueño de ti. Todo ser humano tiene derecho al pudor, y eso quiere decir a mostrarse a quien quiere, a ser accesible para quien desea. Todos los seres humanos, absolutamente todos, hombres y mujeres, hemos sido educados en el pudor. Pero hay un momento en el que el sexo masculino se deseduca del pudor. Este es el momento en el que creen que puede regresar a una ancestralidad terrible donde nada era de nadie y las mujeres no eran seres humanos y se tomaban por dinero, porque no tienen derecho a nada más. No se puede estar dispuesto a esa regresión moral terrible, porque se viola un camino de hominización que ha costado mucho edificar para que nosotras, las mujeres, seamos libres sabiendo que lo somos. En el mundo antiguo, todos los que no tenían de qué comer nacían para esclavos y para putas. Pero en un mundo que declara ser libre, nadie nace para tener que entregar su pudor a manos del primero que pase.
En 1999 fue nombrada vocal del Real Patronato del Museo del Prado y en 2004 vicepresidenta. Colaboró repetidamente en el Seminario de Antropología de la Conducta dirigido por Carlos Castilla del Pino y ha trabajado en estrecho contacto con Celia Amorós y Victoria Camps. Su vida académica tiene dos vertientes, la filosofía y el feminismo. Sus obras, como La política de las mujeres, de 1991, y muchas de las otras citadas han sido traducidas a varios idiomas y se la considera, dentro del feminismo filosófico, parte de la corriente defensora de la igualdad. El sexo existe y se divide en dos, masculino y femenino. Su finalidad es la reproducción y la ha venido cumpliendo perfectamente. El sexo fundamenta el éxito reproductivo del que disponen los organismos vivos. Existe desde hace unos 600 millones de años. La especie humana es binaria. Los sexos son la mejor estrategia reproductiva y vienen perpetuándose precisamente por ello. Pero, ¿acaso hay que afirmar que el sexo existe? Pues sí, por extravagante que parezca, ha llegado la hora de tener que defender que la Tierra es redonda y que el sexo existe. A menudo leemos, como si tuviera algún sentido, que el sexo se asigna. La frase parece apuntar a un problema abstruso de compleja solución, un enigma. Pero la verdad es que el sexo no se asigna, se observa. ¿Cuántos sexos hay? La respuesta, cuestionada aunque obvia, es que, de momento y desde los mentados 600 millones de años, hay dos. Uno que pone un gameto, el masculino, y otro que pone otro gameto, y además, en muchos casos gesta, el femenino. Y esta verdad no tiene salvedades. Sin embargo, desde hace unos cuantos años, cualquier seguridad sobre este asunto se está licuando. No solo se escucha que el sexo se asigna, sino que se escucha que el sexo no existe. El libro en que realiza su más nítida aportación a la teoría feminista y su cronología es Feminismo en el mundo global 2008, al que siguió en 2010 La memoria y el perdón, una investigación en la historia de las ideas morales. En Feminismo en el mundo global plantea cómo, aunque la globalización en principio beneficia a las mujeres, no está globalizada la atención médica universal, por lo que todavía más de 500.000 de mujeres mueren anualmente al dar a luz en el parto al año. Sin embargo, lo que sí está globalizado es el tráfico y la trata, pues se trafica con mujeres desde cualquier parte del planeta para ponerlas a disposición de quien quiera allí donde paguen por usarlas. La tolerancia no puede tolerar la intolerancia, porque ésta es destructiva del espacio que necesita la misma tolerancia para emerger.
Pedir tolerancia para algunas conductas es un anacronismo. Algunas tuvieron que ser abolidas para que la misma idea de tolerancia pudiera prosperar. Es una especie de autocontradicción porque el intolerante quiere la tolerancia cuando está en minoría, pero cuando está en mayoría es intolerante con el disidente. Vuelvo a la tabla de mínimos de los derechos humanos. Es el contraste que permite distinguir unos rasgos culturales propios de una multiculturalidad de otros que se enfrentan a los derechos y libertades reconocidos. Distinguir con nitidez, por ejemplo, entre un tabú alimentario y una mutilación indigna, entre un uso festivo y libre del atuendo o una imposición onerosa de una marca que señala la inferioridad social. Es la diferencia entre lo tolerable y lo perseguible. En total, Amelia Valcárcel es autora de una veintena de libros y de más de 100 artículos. Entre los primeros podríamos añadir, además de los citados, Sexo y Filosofía, 1991, Ética contra Estética, 1998, Rebeldes, 2000, El sentido de la libertad, 2001 y La memoria y el perdón, 2010. En este último plantea cuestiones como si es posible perdonar, si es lo mismo perdonar que olvidar, quién puede hacerlo, si sirve para algo, qué tienen que ver justicia y memoria o si es bueno el rencor. Es un tema importante para nosotros, pues en España la memoria del mal realizado produce todavía miedo y resentimiento. El principal aporte del feminismo, nada menos, es volver a la humanidad un solo sujeto. La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 no se hubiera realizado sin una gran feminista, Eleanor Roosevelt. El feminismo ha hecho muchísimo por una conciencia de la humanidad distinta y mejor. Aparte de haber hecho muchas cosas para obtener derechos que nos estaban negados. El saber, el sentarnos en las aulas universitarias, las profesiones abiertas, las profesiones liberales. El feminismo ha sido un aliado enorme de la innovación y de la innovación moral. Ha cambiado los registros morales de Occidente, enteros. Porque la libertad de las mujeres introduce una novedad que nunca antes ha existido, y eso es extraordinario. Porque nos abre la puerta al mundo nuevo, que no sabemos ni siquiera bien cómo funciona, donde los retos son otros. El feminismo ha ganado sus batallas en una parte del mundo, la que está más dedicada a apostar por la novedad y la innovación.
Pero mientras las batallas de las mujeres, de su libertad, no se gana en el mundo completo, no está ganada. En muchas partes del planeta, nacer mujer es un castigo al infierno en vida. En otros cargos públicos, Amelia Valcárcel ha desempeñado los siguientes. En agosto de 2004 se convirtió en la segunda mujer nombrada consejera de Estado, tras Josefina Gómez Mendoza. También pertenece al patronato del Museo del Prado y de la Biblioteca Nacional y ha sido jurado de los Premios Príncipe de Asturias y desde 2008 pertenece a la Comisión de Estudios del Consejo. En 2015 fue incluida en la lista de los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes, elaborada por Esglobal de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, FRIDE. Aparece reseñada en diccionarios de filosofía y de personalidades. Posee la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Además, es doctora honoris causa por las universidades de Veracruz, en México, y Valencia. Es colaboradora del Seminario Permanente Feminismo e Ilustración, organizado por Celia Amorós y presidenta de la Asociación Española de Filosofía María Zambrano. También es consultora para Naciones Unidas en políticas de género y ha formado y forma parte de jurados de investigación nacionales e internacionales, así como de consejos de redacción de varias revistas y colecciones editoriales. Es el 1 de octubre de 1931 y en el Parlamento español se va a votar el artículo que habla de los derechos electorales de las mujeres. Clara Campoamor ya trae a cuestas un par de meses de debates que han sido intensos, pero que ha ido ganando. Los derechos políticos de las españolas están, por fin, al alcance de la mano. Solo 2 mujeres que no podían elegir han sido elegidas para un Parlamento de 465 diputados. La otra diputada, Victoria Kent, ha pedido intervenir y habla. Creo que el voto femenino debe aplazarse. Creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo dice una mujer que en el momento de decirlo renuncia a un ideal. La verdad es que la estrategia es archisabida, que sea una mujer quien se oponga a los avances feministas. Pero en 1931 era nueva. La Cámara estira las orejas, desconcierto y chacota. Solo son 2 y no están de acuerdo. Así son ellas, como de antiguo se sabe. Victoria Kent no se opone al voto, sino a la oportunidad. Que voten las españolas cuando estén maduras para ello, que ya se verá. Clara Campoamor tiene que hablar. Tiene que defender el voto, templadamente, como si no percibiera la puñalada. Solo aquel que no considera a la mujer ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y el ciudadano no deben ser los mismos para la mujer que para el hombre. No se juega solo el voto, se juega toda una forma de entender la justicia entre los sexos. Fue una sesión larga. Clara Campoamor, agotada, vio cómo terminaba la sesión de aquel día con una apretada victoria de 40 votos a favor. Llevaba muchos años preparándose para esto. A ella, esa victoria le costó primero su carrera política y un solitario exilio después. Nunca se arrepintió. En resumen, entre sus temas de interés, algunos ya comentados, ha trabajado la heterodesignación mujer, el concepto de poder, el concepto de igualdad y su papel en la génesis del pensamiento moderno. Ha investigado los temas clásicos de ontología en el intento de fijar la ontología de la modernidad y sus pensamientos de referencia.
También conceptos como posmodernidad, secularización, declive de la explicación religiosa del mundo y la aparición de la ética moderna destacan entre los principios de su filosofía. Podríamos concluir diciendo que el rasgo que mejor define su pensamiento feminista es el de analizar el feminismo dentro de la historia canónica de la filosofía política. Estoy en ascuas y muy afligida. Seguro que es delicado a eso que le has dado vueltas. Sí, es una situación muy delicada. Por nosotras, las mujeres. Porque entre los hombres tenemos una pésima fama. Nuestra salvación depende de nosotras mismas. Si lo piensas un poco, todo comenzó con nosotras. El germen del problema está en cómo fuimos tratadas nosotras desde el principio. Y a partir de nosotras, todas las demás. Todo comenzó con los primeros relatos y leyendas. ¡Tráeme mi tierra del granito! Ahora mismo. ¡Tú! ¿Te das cuenta de cómo tratas a las mujeres? Pero yo no he sido yo. Fui creado por los hombres y tratado por los poetas. Yo solo cumplo mi función. Y tanto que la cumples. Eres el preludio esencial de nuestra historia. La historia de las mujeres. Los valores y arqueotipos que encarnas se transmiten, inspiran y perduran en los seres humanos. Preservas la continuidad del orden social. Yo solo... ¡Mírame! Por tu culpa soy una mujer masculinizada. En cierto modo soy tratada de andrógina. Y muchos de mis atributos han estado tradicionalmente asociados a los hombres. Así es. ¡Cállate! Soy la diosa de la ciudad, protectora, armada con lanza, escudo y casco. Soy un arqueotipo tan masculino que siempre tiene éxito en lo que es esencialmente el mundo del hombre. ¿Pero a costa de qué? De negar mi feminidad y mi sexualidad, y de denegar la maternidad. Como Artemisa, como Hestia... ¡Cállate! Sí, no solamente soy virgen, sino que además no nací de una mujer, sino de un hombre. Sí, naciste... ¡Cállate! Puedo hablar por mí misma. Sí, nací de la cabeza de mi padre. Bueno, peor que fuera, reina de las diosas que cuando intentó revelarse y tener su propio hijo, este no solo salió cojo y lisiado, sino encima horrendo. Que no te digas insolente. Es que no te das cuenta. Así es como castigaron su osadía. Oye, ahora que lo pienso, esa idea de que el hombre es el verdadero progenitor y que la mujer lo cuenta, se ve reforzado por el nacimiento de Afrodita, la cual emergió de la espuma generada por los genitales castrados del dios de Urano. Como su personalidad. Frívola, engañosa, adúltera. ¿Y consagrada a las prostitutas? ¡No! Pero yo solo narro la leyenda, así que acuérdate, Artemisa, tú, Hestia, la mitad de los dioses del Olimpo erais vírgenes. ¿Algún problema?
No, pero ¿sabes una cosa? ¿Qué? Entre los dioses masculinos no había ninguno que fuera virgen. Y las promiscuidades sexuales, incluyendo la violación, nunca fueron motivo de censura para ellos. Ni siquiera porque estaban casados. Ya lo sé, es que es tremendamente injusto. Y que lo digas. Artemisa es cazadora y solitaria. Esta respetó como solterona y permanece siempre en el hogar. Demeter, resignada y triste por el acto de su hija a manos de su hermano menor. Hera es madre, reina y esposa y debe permanecer fiel mientras sufre cientos de infidelidades y la constante promiscuidad de su marido. Me parece que está suficientemente claro. Las diosas son imágenes arquetípicas de hembras, tales como las ven los hombres. Tenemos prostitutas para complacerles, concubinas para servirles y esposas para el criado de su descendencia. Bueno, al menos no tienes muy buena relación con muchos hombres, con tus hombres favoritos. Sí, pero muchas veces me tengo que disfrazar de hombre para facilitar los trámites con ellos. Pero al menos no te estás la vida. ¿A qué te refieres? Cuando Apolo y Zeus se relacionan con mujeres, generalmente hacen con fines sexuales y acaban con la destrucción y sufrimiento de la mujer. Casandra y Sevilla, menospreciadas y estofadas por Apolo. Dafne solo pudo escapar de su lujuria transformada en laurel. ¿Y a cuántas destrozó Zeus? Leda, Europa, Semele. Eso hicieron mi padre y mi hermano. Tu padre, tu hermano, tu tío Posidón y muchas héroes. Eso y un interminable catálogo de violaciones. Ay, por favor, déjalo ya. No quiero seguir escuchando tales barbaridades. ¿Por qué? Podría hablarte de mujeres violadas como Medusa, de mujeres abandonadas como Ariadna y Náusica, de fieles esposas como Penélope, de grandes culpables como Helena, que a pesar de ser raptada fue culpada de una guerra atroz, de abnegadas como Alcestis, que ofreció la vida por la de su marido. ¡Cállate ninguna vez, ¿vale? ¡Cállate! Pero no te podía, yo solo canto lo que narran los aedos y escribí los poetas trágicos. Y acuérdate de la creación de Pandora, la primera mujer, la cual trajo todas las desdichas de la humanidad. ¡Márchate! ¡O te mato! ¡Oh! Esta misoginia nació del temor a la mujer y desarrolló en su interior la ideología de la superioridad del hombre. Así es como se nos quiere. Sometidas, sumisas, obligadas. Así es, las mujeres somos las culpables de todo. ¡Oh, si son violadas! Parece mentira que yo, Atenea, una mujer ungida de sabiduría, y que no existan mujeres que hayan destacado por su erudición y sapiencia. Filosofar es una capacidad humana, no un privilegio masculino. Cleo, es que no filosofan las mujeres. ¿Acaso no existen mujeres filósofas? Sí, sí las hay, muchas. Te lo enseño ahora. ¿Quién eres? Soy la filosofía antigua. ¿Y conoces a mujeres filósofas? Por supuesto, muchísimas. Las mujeres han filosofado desde siempre y sus pensamientos se han desarrollado de alguna manera a los reconocidos filósofos. Continúa. En la antigüedad, muchas mujeres reflexionaron sobre el mundo y sus orígenes, pues es algo natural y inherente del ser humano, y no aceptaron las primeras expresiones sin más, sino que no de todo y hicieron su reflexión. ¡Qué vergüenza! No es que no son mujeres pensadoras, es que los filósofos han decidido silenciarlas, olvidarlas y quizás, en muchos casos, haberse absorbido de sus ideas. Claro, porque los textos escritos por mujeres fueron tratados con más descuido que el de los hombres. Nosotros no tenemos tantas facilidades como ellos, ni la posibilidad de sistematizar nuestro pensamiento. Además, si nos hacen creer que las fuentes no son fidedignas. ¡Qué vergüenza! A menudo se sabe de nosotras a través de los relatos de otros. Apenas han conservado los datos originales, algunos hasta se han hecho desaparecer. Es injusto. Por otra parte, casi siempre se nos asocia a hombres, Pitágoras, Platón, Pericles o nuestros padres. Cuéntame un poco más de ellas. Entre las mujeres que hicieron de la filosofía su profesor en el mundo griego, encontramos a Diotima, sabia y fundadora de Mantinea. Diotima ha sido una de la historia y muchos historiadores hombres serios consideraban que Diotima fue un personaje ficticio creado por Platón. Pero Diotima fue una
duda. Sin embargo, las nuestras vertientes enseñanzas sobre el amor saben a Diotima. Vaya. Así es. Ellos es, en opinión de Diotima, algo entre lo divino y lo humano. El amor es hijo de la abundancia, de la escasez, y siempre será pobre y satisfecho, pero nunca bien delicado, como afirma la mayoría. Al contrario, es rudo, escuálido, al entonces catalogarlo. Pero también es valiente, cazador extraordinario, lleno de recursos, encantador magnífico. Y por su naturaleza no es ni inmortal ni inmortal. Es pues en nuestro día florece, vive y vuelve a la vida después. ¡Magnífico! El amor hace posible que los hombres aspiren a la vida de la bondad y que busquen la verdad. El amor es hijo de la... el amor es filósofo, por lo tanto está en medio del sabio y del ignorante. El amor es el camino hacia la inmortalidad y hacia la felicidad más elevada. ¡Sublime! Sí, pero no todo es también como esto. De aquí en una historia de Alejandría, astrónoma, filósofa, matemática e inventora, que lleva formación que sobrepasaba a los muchos filósofos de su época y está dispuesta a enseñar a todo aquel que se lo pidiera. Magnífico, ¿no? ¿Y conoces a más? Hipatia, que no era cristiana, era considerada peligrosa. El obispo de la época consideraba que sus pensamientos sobre la libertad y la justicia eran incómodos y por ello en peor estado. Hipatia les trataba mucha envidia y un día unos exaltados la atacan por la espalda y la arrastran hasta la iglesia. Allí la despojan de sus ropas y desgarran su cuerpo con conchas marinas. Finalmente, los trataron quemando sus restos. ¡No! ¡Qué horror! Me retiro ya, creo que hemos escuchado. No. Ven, siéntate aquí con nosotras y veamos el rastro que sigue dejando la mujer en la historia. ¡Cleo! ¿Sí? Cleo, continúa. En la época medieval, el cristianismo avanzaba sin detenerse. Cuanto más fuerte era la posición de la Iglesia en la sociedad, menos derechos tenían las mujeres. ¿Y la filosofía? La filosofía se convirtió en la sirvienta de la teología. Su única misión era proporcionar argumentos que respaldaran los dogmas eclesiásticos. Ahora te lo enseño. ¿Quién eres? Soy la filosofía medieval. ¿Y conoces a mujeres filósofas? La mujer era vista como un ser inferior en comparación con el hombre. Sin embargo, hay algunas pensadoras que destacan. Hildegarda de Bingen, mujer tremendamente inteligente. Escribía, tocaba varios instrumentos y también componía. Además, escribió numerosos tratados de historia natural y de medicina curativa. Vaya, eras sumamente polifacética. Así es, además tenía mucho carácter. Fue abadesa y en el siglo XII fundó su propio monasterio, por el que tuvo que batallar duramente contra los superiores de la iglesia. ¡Qué valor! Su fervor provocaba inseguridad de los monjes. Ya empezamos. Pero Hildegarda consiguió la independencia de su convento. Elevó a sus monjas a la misma categoría que a los monjes. Podían ocupar los mismos sitios en la iglesia e incluso podían cantar. ¡Maravilloso! Filosóficamente hablando, Hildegarda fue una mística e iniciadora de la filosofía alemana. Mística. Yo siempre creí que el primer místico fue el maestro de Kant. Pues no, de hecho él se refirió explícitamente a Hildegarda. Pero claro, las experiencias místicas de las mujeres no se tenían muy en cuenta. ¿Por qué? La esencia de la experiencia mística es la visión directa de Dios. ¿Acaso ellas no podían tener estas visiones? Claro, pero esas imágenes tenían un carácter simbólico y en aquella época a las mujeres no se les creía capaces de poder tener este tipo de vivencia. ¿Y conoces más asuntos de interés? Sí, también habló sobre antropología, sobre la unión del alma y el cuerpo. Para ella eran mutuamente dependientes, pero el alma estaba en una situación preferente. El alma da vida al cuerpo, pero el alma necesita del cuerpo para actuar. Es por esto que debemos prestar atención al cuerpo y no descuidarlo. ¿Y qué más? También trató temas de ética. Para ella, el ser humano es responsable de sus actos. Sus buenas acciones lo glorificarán y las malas lo avergonzarán, siempre que no sean redimidas mediante un arrepentimiento público. ¿Y conoces a más místicas de interés? Claro, una española, Teresa de Ávila, probablemente la más importante de las místicas cristianas. Además, fue la primera mujer honrada en recibir el título de doctora de la Iglesia. ¿Y alguna mujer más a destacar? Catalina de Siena, mujer muy carismática. ¿Qué hizo? En el centro de su pensamiento sitúa la ética. Concede un gran valor al libre albedrío, pues el ser humano es capaz de responder del bien y del mal que realiza. Las virtudes deben practicarse. El cristiano no puede tener una actitud pasiva. ¿Cómo debe actuar entonces?
La virtud fundamental es el amor, que debe manifestarse en todas las personas. Otras virtudes, como la fortaleza, la inteligencia o la justicia, fueron repartidas por Dios de manera desigual, para que sus criaturas se den cuenta de que dependen unas de otras. Interesante. La relación con el prójimo, por tanto, se sitúa en el centro de la filosofía y no en el propio yo. Soy justo conmigo mismo solo cuando tengo la mirada puesta en los demás, cuando entiendo sus penas y necesidades y les ayudo. Qué bonito pensamiento. Además, una mujer valiente criticó al mismísimo Papa Gregorio XI, pues le parecía vergonzoso que aquellos que deberían de ser un reflejo de pobreza voluntaria y repartir los bienes de la Iglesia entre los pobres, viviesen entre un lujo tan excesivo y vanidades mundanas. Así es. Cuánta entereza. ¿Y conoces a alguna mujer más? Bueno, mejor acompáñanos y veamos el rastro que sigue dejando la mujer en la historia. Cleo, ¿cómo continúa esta crónica historia? En la época moderna, se discute sobre la educación femenina, lo que abriría nuevos espacios culturales a las mujeres de los siglos sucesivos. ¿Solo en el campo pedagógico? No, también en el artístico, literario, científico y filosófico. Gran avance. ¿Y después? Ahora te lo enseño. En la época ilustrada, a pesar de las transformaciones económicas y políticas, la participación de las mujeres en la vida social era escasa. Muchas llevaban todavía una vida mísera y mortificante, apartadas de los niveles superiores de instrucción y de cualquier papel significativo. Pues vaya. Si me permites. ¿Quién eres? Soy una filosofía moderna e ilustrada. ¿Y conoces a mujeres de aquella época? En aquella época, el debate se centraba en torno al concepto de la inferioridad de las mujeres. ¿Cómo? Inferioridad de las mujeres. Lamentablemente sí. Prejuicios antiquísimos siguen aún en auge en aquel tiempo. Pero muchas pensadoras se sumergieron sin complejos en la batalla de las ideas, reivindicando así la igualdad para la mujer. Continúa. En aquella época, las mujeres aspiraban a las ideas de libertad e igualdad. Hay que destacar a Olympe de Gouges, escritora, dramaturga y filósofa francesa, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer en 1791. Sí, porque en la Constitución, que se puso en vigor en la Asamblea Nacional de París de 1789, se excluía a las mujeres. Critica que a lo largo de los siglos los hombres han intentado continuamente mantener la capacidad intelectual de la mujer en una minoría de edad. Eso de la minoría de edad me recuerda mucho a Kant. Deja, no me hables de los filósofos de aquel tiempo. ¿Cómo que no? Cleo, haznos un breve repaso de la historia. ¿Cuánta misoginia había en aquella época? Kant dijo: las mujeres son siempre niños grandes, es decir, no se fijan nunca en un objetivo, sino que se dejan caer, ahora aquí, ahora allá, pero no contemplan objetivos importantes. Esto último es tarea del hombre. Hegel no se quedó atrás y escribió: las mujeres pueden por supuesto ser cultas, pero no están hechas para las ciencias más elevadas, para la filosofía y para ciertas producciones del arte que exigen lo universal. ¿Y qué decir de Schopenhauer? Para él las mujeres eran culturalmente estériles. Dijo: las mujeres no tienen ni el sentimiento ni la inteligencia de la música, y tampoco de la poesía ni de las artes plásticas. ¿Qué puede esperarse de las mujeres si no han podido producir en el mundo entero un solo ingenio verdaderamente grande, ni una obra completa y original de las bellas artes, ni un solo trabajo de valor perdurable, sean lo que fuere? También podríamos hablar de Nietzsche, Kierkegaard... Bueno, ya he escuchado demasiadas barbaridades. Ya decía Mari que hay que oponerse a todas esas medidas que la priven a la mujer de formarse. No hay que confundir la virtud con la sumisión. ¿Y qué pasó con Mary Wollstonecraft? Desgraciadamente, falleció días después de haber dado a luz a una niña llamada también Mary. ¡Qué horror! Pero aquella niña llegaría a ser una gran escritora, pues fue la autora de la novela Frankenstein. Bueno, eso es magnífico. Otra destacada filósofa de esta época fue Flora Krishna, filósofa francesa. La originalidad de su pensamiento reside en ver el cambio social desde el punto de vista de la mujer obrera. ¡Qué novedad! Flora confía enormemente en el poder de la educación y quitar en la educación a las mujeres sería como su explotación económica. No se envía a las niñas a la escuela porque se les saca mejor partido en las tareas del hogar y después se las coloca a las permite para que sigan siendo maltratadas y explotadas como lo fueron en casa del padre. Sí, porque ya está bien de tanto trato vejatorio que sufren las mujeres desde que nacen. Todas las desgracias del mundo provienen del desprecio y del olvido que hasta hoy se ha hecho del ser mujer. Así es. En aquella época, las mujeres destacaron bastante y
sobre todo las filósofas. Pero no hay que olvidar a Mary Wollstonecraft. Bueno, ya hemos hablado anteriormente de Mary Wollstonecraft, pero ¿conoces alguna más? Flora analiza a la mujer desde el punto de vista de las mujeres más desposeídas, las mujeres obreras. Esas mujeres deben ser las que tienen que aumentar la continuidad de la vida. Emocionante discurso socialista que altera el sentido de la igualdad de la humanidad. La ley que esclaviza a la mujer y la priva de formarse os oprime también a vosotros, varones proletarios. En nombre del bienestar universal os reclamo y comprometo a todos a reclamar la educación para la mujer. ¡Ay, qué bonito sería un orden social basado en la razón! Aunque la... Bueno, creo que es suficiente ya. Ven, siéntate aquí con nosotras y veamos cómo sigue evolucionando la historia de las mujeres. Clio, dime, Clio, ¿cómo continúa la historia? Ahora mismo. ¿Quién eres? Soy la filosofía contemporánea. ¿Y conoces a mujeres de aquella época? A muchas, que digo, a muchísimas, que se han dedicado al estudio de la antropología, la metafísica, la fenomenología, el análisis del lenguaje, la estética, la lógica, la ética, la política. ¡Qué bien! Pero, ¿y estaban privadas de sus derechos? Sí, sobre todo al principio de la época. La intelectual española Concepción Arenal se enfrentó a las convenciones de su tiempo. ¿Qué hizo? Tuvo que recurrir a estratagemas como vestirse de hombre para poder asistir a las clases que se impartían en la universidad. Defendió los derechos de la mujer, pues en su época seguía siendo un ser humano marginado al que era necesario ayudar y educar. Todavía seguimos así. ¡Qué infamia! Excluyendo a la mitad del género humano. Concepción fue una gran humanista, con gran sentido de la justicia, solidaria y comprometida siempre con los pobres, los desfavorecidos, los huérfanos, los enfermos. ¡Cuánta entereza! ¿Y qué más? Hay que destacar a una filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir, que habla de la opresión masculina a través del análisis de la historia, la literatura y de los mitos. Ay, no me hables de mitos, no me hables de mitos. La opresión se mantiene y se refuerza porque el mundo masculino se ha apropiado de lo positivo y ha considerado lo femenino como una particularidad negativa. A consecuencia de esto, la mujer se ha identificado como lo otro, lo que la ha llevado a una pérdida de su identidad social y personal. Así es. Afirma que la mujer no nace, sino que se hace. Simone de Beauvoir critica e intentará acabar con esa supuesta esencia de lo femenino, en virtud de la cual las mujeres tienen establecidos unos roles de madre, mujer o prostitutas, siendo obligadas a llevar unas vidas monótonas, llevando la casa, teniendo hijos o siendo meros receptáculos de la libido del hombre. Hay que acabar ya con esta opresión. Bueno, cuéntame más. Otra destacada filósofa fue María Zambrano, que unió en su pensamiento filosofía, razón, revelación y poesía. El pensamiento de Zambrano chocó con el pensamiento dominante, pensamiento masculino, más racional. No me extraña. Para ella, el sentir es previo al pensar, y la poesía es respuesta, mientras que la filosofía es pregunta. El poeta llega antes a la verdad que el filósofo, y las respuestas hacen al mundo un lugar mucho más amable y más seguro. Sin duda alguna. La fría razón cartesiana no le bastó para entender el mundo ni las cosas que en él ocurrían, y necesitó entrar en otras razones, aquellas que necesitaban ser asistidas por el corazón, para que la razón se vuelva reveladora. ¿Y qué razón es esa de la que hablas? La razón poética. Continúa, cuéntame más. Otra filósofa muy importante de esta época fue Celia Amorós, que logró ser la primera mujer en España en ser profesora titular de filosofía a finales de los años 80. Maravilloso, ¿no? Y allí, en la Universidad de Madrid, inauguró un seminario llamado Feminismo e Ilustración. Pero, ¿sabes qué hicieron sus compañeros? No, ¿qué hicieron? La dejaron sin despacho. Pero ella, ni corta ni perezosa, plantó en el pasillo de la Facultad de Filosofía la mesa de la cocina para atender a sus estudiantes interesados en la materia. La mesa de la cocina. Toma conciliación. Celia representa una nueva forma de activismo y de militancia feminista en España. ¿Por qué? Porque cada mujer, desde su puesto de trabajo, podía luchar por la igualdad.
¿Y cuál era ese pensamiento? Ella es crítica con la Ilustración, porque el movimiento ilustrado, que reconocía la capacidad de conocimiento y de razón en todo ser humano, sin embargo, excluyó de ese ser humano a las mujeres. Entonces, el feminismo es, por tanto, una radicalización de la Ilustración y es, fundamentalmente, en su entraña misma vindicación. El feminismo no es la igualdad con lo identitariamente masculino, sino con lo genéricamente humano. Por eso, feminismo solo hay uno, el emancipatorio. Sí, ya está bien de tanto androcentrismo que llevan aguantando las mujeres desde la historia. El machismo las deshumaniza. Cuéntame más. Conozco una filósofa muy importante. ¿Quién? Se llama Amelia Valcárcel. En sus escritos aborda temas como la lucha por la paridad, el multiculturalismo, las mujeres o el sexo como construcción normativa. Es decir, la percepción del genérico la mujer es inseparable de los espacios de poder acotados para cada sexo y de las relaciones de poder que los establecen. Se ve que Amelia Valcárcel fue pionera en España de ese movimiento de igualdad en la humanidad. Sí, pero cuidado, no hay que caer en el espejismo de la igualdad. La condición política en la cual las mujeres y los varones, ambos, vienen creyendo que los sexos son iguales, igualdad que además se cree tan firmemente que no necesita ni siquiera ser argumentada. Se piensa y se cree que la situación actual es justa, que hombres y mujeres poseen las mismas oportunidades. Falso. Si la igualdad es esto, vamos aviadas. Así es un espejismo porque la supuesta igualdad de la mujer está limitada por abajo y por arriba, también por el medio. En el extremo de abajo, por la sobreabundancia de la prostitución. En el extremo de arriba, las élites, en donde hay muy pocas mujeres. Y en medio, gran parte de la sociedad no entendería medidas encaminadas a la igualdad efectiva como el fomento del empleo femenino. A esto, por tanto, no podemos llamarlo igualdad. Por supuesto que no. Por eso ella insiste en la importancia de hacer del feminismo una teoría política, una agenda del cambio social, porque el feminismo ha cambiado por completo la paz social y se ha probado como la política capaz de introducir mayor libertad y bienestar en el mundo que habitamos. De hecho, el feminismo es uno de los pilares más importantes de una democracia, y una democracia, cuando funciona, es feminista. Y cuando no lo es, se le debe reprochar. Muchas mujeres han ido contracorriente a lo largo de la historia, pero ha llegado ya el momento en el que las mujeres sean capaces de forjar una voluntad común, relativamente homogénea en sus fines generales. Veo que Amelia Valcárcel es una mujer de su tiempo. Sí, lo es. Para ella el feminismo está vivo, debate con el tiempo que le toca vivir, tiene nuevos retos y ahora enfrenta un tiempo decisivo, el tiempo global. ¿Crees que, según esta filósofa, se podrá perdonar a todas aquellas mujeres y todo ese hecho de que han sufrido durante años? Perdonar es dificilísimo. No sé si se podrá. El perdón no restituye el mal hecho. Pero, ¿y si se arrepienten? El arrepentimiento no conmuta la deuda contraída. Además, si hay perdón, tiene que construirse una memoria unificada, y creo que todavía no se puede. Resulta triste y desolador apreciar cómo la historia de la filosofía ha sido contaminada de un rancio tufuyo a misoginia, ya ha creado la mayor ideología cavernícola y ancestral, el machismo. Los grandes filósofos han catalogado a las mujeres como imperfectas, ignorantes, irracionales, incompletas, peligrosas y sumisas. El hombre ha sido visto como un ser superior, encarnando la razón y la sabiduría. La mujer, en cambio, ha sido históricamente vista como un ser moralmente deficitario. Acorde a este proceder, las mujeres han sido silenciadas y excluidas de la historia del pensamiento. Sus voces han sido asfixiadas, sus textos vedados, arrojados a los más recónditos y baldíos desiertos de la memoria. Y quienes lo han hecho han cometido un craso error. Ignoran que el pensamiento crítico y racional no le pertenece en exclusividad al sexo masculino.
Esperamos que eso no siga siendo así. Y, chicas, ¿conocéis a más mujeres filósofas? Ahora para terminar, tenemos una sorpresa de última hora que esperemos, Amelia, te guste mucho. Querida Amelia, queridos compañeros y amigos, soy Mari Manoja y os hablo desde Málaga, donde vivo la mayor parte del año. Quiero en este día sumarme a vosotros en el homenaje a Amelia Valcárcel, de quien guardo un recuerdo entrañable. Los sentimientos y afectos que me unen a ella están distantes ya en el tiempo, pero muy vivos. Fueron años de docencia y amistad compartidos con Amelia y con algunos de vosotros en el Instituto Juan de la Encina, donde formábamos parte de un mismo seminario, así se decía entonces, los profesores de filosofía, latín y griego. Después hemos recorrido todos un largo camino, pero aquí estamos, rindiendo un merecidísimo homenaje a Amelia Valcárcel. Sea motivo de alegría y orgullo haberla tenido como compañera y amiga. Y digamos una vez más, ¡vivat Academia! Y que sus miembros semper sin inflore. Besos y abrazos para Amelia y todos vosotros. Querida Amelia,
Buenos días. Muy buenos días. Vamos a ver un poco de aquello del silencio, a fin de que yo pueda agradecer a toda esta maravillosa gente lo que acaba de hacernos. No me esperaba algo así. Estoy emocionadísima. He llorado todo lo que he querido. A ver. Queridas autoridades leonesas, muchas gracias por haber venido y acompañar en este acto tan especial. Queridas autoridades académicas, yo voy a aprovechar estos 3-4 minutillos, solo pasarme, digo que serán 3 o 4 y luego me paso, no puedo evitar. Me sale así, de un modo espontáneo. Bueno, para acordarme de mi instituto. Yo fui alumna aquí. Fue el mejor momento que pasé jamás, aquellos 2 años. Fueron espléndidos. Fueron 2 años de aprender constantemente cosas, con un claustro maravilloso, que eran todas unas sabias y unos sabios. No puedo citarlos a todos, pero citaré por deber completo. Cuando yo acabé mi carrera, mi primer puesto docente volvió a ser aquí. Estuve 1 año como docente de filosofía. Yo creo que de ello se ocupó una persona que fue muy importante en este centro, Leoncio, entonces llamado don Leoncio. Este era un instituto femenino. Don Leoncio había sido jefe de estudios y luego pasó a ser director. Era bastante apuesto, razón por la cual más o menos el 20% del alumnado le miraba con muy buenos ojos. Yo, como pertenecía al alumnado disidente, que ya traía yo muy mala cosa puesta de antes, le miraba con ojos más bien fríos. Pero ahora que ya no tengo necesidad de guardar el yo, era una persona absolutamente admirable. Admirable. Nos hizo a todos, a todas, conocer la antigüedad clásica. Él nos enseñaba latín, pero en la clase de latín se aprendía de todo. Nos hizo amar la democracia, que entonces no la teníamos. Nos hizo conocer el pensamiento antiguo, pero también el moderno y el contemporáneo. Y luego nos hacía respetar a todos los demás y a todas las demás. Porque tenía ese arte que es tan difícil, pero que quien lo tiene es magnífico, de saber hacer que a su alrededor todo el mundo crezca. Era como un gran jardinero. Ahí arriba, donde estaba un seminario, estaba por el contrario don Eladio Isla, que era el catedrático de griego. Aquel hombre tenía una afición por los aoristos inexplicable. Nos hacía aprendernos aproximadamente 350 aoristos de verbos irregulares. Claro, cuando ibas por el aoristo 160 y pico, decías, hombre, esto ya no puede ser de ninguna manera. Y te levantabas y decías, don Eladio, perdone, ¿sabe usted alguna cosa más además de aoristos? Y entonces don Eladio concentraba en ti su mirada y decía, ¿qué ha dicho? Y tú dices, no, nada, que estoy de los aoristos un poco cansada. Luego fue también mi colega en el claustro. Anduvo mirando a ver en griego cómo se podría decir lo que me pasaba a mí para que no lo tuviera a él por un portento. Porque eso sin duda alguna era una enfermedad que yo tenía y que él sería capaz de curarme si se dedicaba lo bastante a ello. Le admiro muchísimo, aparte de los aoristos, es que era especialmente filólogo y la historia le gustaba menos, pero para eso tuve a una magnífica profesora de griego, Julia, que por lo visto nos dejó aquí muy pronto y se fue a otros lares. Esa no solo nos enseñó a traducir a Jenofonte, no, nos enseñó toda la cultura griega a la que habéis estado representando. Y fue espléndida. ¿Cómo era Julia? Mirad, es este tipo de persona, este tipo de mujer joven, absolutamente fría, que no da nunca su confianza a nadie y que se mantiene dentro del saber como si el saber fuera un muro de hielo
con el que te tienes que proteger. Pero desde ahí enseñaba con una pureza extraordinaria. Qué magnífico sitio fue este para mí, qué magnífico sitio espero que esté siendo para vosotras y para vosotros. Porque el señor Pérez, que no me acuerdo de más que su Pérez nos enseñó literatura española contemporánea. Nos enseñó a hablar catalán, les parecerá raro. Pero todos los cursos que aprendíamos con Pérez, recitábamos y con gracia, y sabiendo hacerlo, a los grandes poetas catalanes de la Renaixença. Por ejemplo, Pérez tenía una idea magnífica de que España es un conjunto plural y que tenemos que amar lo que producen los demás también. No sé si decirles, y voy a acabar, para mí este lugar fue una escuela de vida, no solo una escuela de saberes. Y por eso para mí es tan emocionante lo que está pasando hoy, tanto que como no sé ya cómo seguir, voy a llorear otro poco, pues se lo agradezco a ustedes muchísimo, a nuestro actual director, a nuestro secretario, a nuestra jefatura de estudios, a las personas maravillosas que encargaron un poco de chocolate hoy según llegábamos, a todo, porque yo no doy de mí ya. Nunca me esperé algo así. ¿Saben qué? Me hubiera gustado mucho, cuando tenía 16 añitos, verlo por un agujero muy pequeño. Porque todas las vidas tienen momentos durísimos, y algunos también los pasé aquí. Si lo hubiera visto por un agujerito, muchísimas gracias. Pues con estas amabilísimas palabras que nos han emocionado a todos de Amelia, vamos a despedir el acto. Muchas gracias a todos por asistir, por participar, por trabajar, por preparar. Por recibir el mensaje, por acudir a la llamada del centro, por lo bien que os habéis portado y por lo bien que habéis atendido, y esperamos que sea una experiencia muy enriquecedora para todos y sobre todo un recuerdo para llevar en el corazón siempre con Amelia Valcárcel.